Todos los equipos argentinos están capacitados para jugar fútbol ofensivo, fútbol limpio, un fútbol así, alegre. Limpiando jugadores como muñecos. Gambeta con caño y todo. Otra gambeta, otra más. Para quitarlo hasta mañana. Rubén Capria es uno de esos jugadores de fútbol que llevan puesto toda la historia de nuestro fútbol, toda la identidad de nuestro fútbol. La llevaba puesta desde cuando jugaba. Después vamos a preguntar si también la llevaba puesta de pibe, pues supongo que sí. Y no se la sacó, la sigue llevando puesta ahora, cosa que no es frecuente. Los jugadores que juegan bien, no sé por qué razón, cuando son entrenadores piensan de otra manera. Pero Rubén no, Rubén sigue pensando así, y yo tuve la suerte de tenerlo como jugador y tengo la suerte de tenerlo como amigo. Y digo como jugador porque los entrenadores vivimos de robándoles cosas a los jugadores. Y con Rubén aprendí muchísimas cosas. Hola Rubén, ¿cómo estás? Ángel querido, un gran abrazo, a todos. La verdad que es un placer charlar siempre con vos, haber generado esta relación, haber tenido la suerte de que me dirijas en ese Racing del 98, que fue para mí un enorme privilegio y uno de los mejores equipos que me tocó integrar en mi carrera. Y creo siempre que lo que nos pasa a los que amamos el fútbol y este estilo de fútbol, que claramente tiene que ver con lo que nosotros pregonamos, cuando jugaba, ahora que me toca estar en un lugar como director deportivo del Racing Club de Argentina, pienso exactamente igual. Creo a muerte en este equipo, a muerte entre comillas, pero sinceramente creo mucho en la retroalimentación. Tanto nosotros le damos a los entrenadores como los entrenadores nos dan. Y cuando estamos con las antenitas paradas y perceptivos, creo que ahí es donde uno crece. Y me parece que está bueno interactuar, porque yo tengo muy claro que en nuestro vínculo había un ida y vuelta permanente. No era que vos fuiste un entrenador que dabas órdenes y listo, sino que buscabas la retroalimentación, que uno entendiera, que uno interprete el fútbol, y ahí es donde uno crece, donde uno se aferra a la idea del entrenador y ahí es donde uno se encolumna en un proyecto común, ¿no? Ahí me parece que eso fue lo que nos pasó y que lamentablemente fue tan poco tiempo porque fueron solo 6 meses. Vos sabés, Rubén, que yo siempre digo que uno de los días más felices como entrenador fue un día que yo había hecho una variante táctica de esas, con un ataque de entrenador, viste que por ahí tenemos. Y entonces Pablito Michelini se acerca, me dice, Ángel, yo no entendí muy bien y empezamos a hablar Y se acercó Claudio Úbeda, te acercaste vos, se acercó el Chelo, empezamos a hablar entre todos. Claro, y yo también aportaba cosas, y cuando terminó, era un partido antes de jugar con San Lorenzo. Cuando terminó, le dije, bueno, ya está la charla, muchachos, dimos la charla entre todos. Sí, me Esto acuerdo. fue, esto fue lo que preparamos el partido entre todos. Ya mañana entramos a la cancha directamente. Y es verdad, eso el entrenador no es alguien que impone, el entrenador es alguien que va y viene, ¿no? Es decir, trata de ayudar al jugador. Sí, pero yo creo que vos tuviste, Ángel, algo que es muy importante, que es, no sé si es una cuestión del talento natural de las personas, que cuando comunican, convencen y tienen esa convicción y las palabras justas para que uno comprenda, que no hay que hablar en japonés para que se entienda el fútbol, sino que eran las palabras justas, los tonos justos, las maneras de que el futbolista se empodere y salir de toda una cosa que hoy lamentablemente cada vez peor rodea al fútbol, con una sobreexigencia insoportable por momentos, y que como que era disfrutable, era una cosa que no solamente nos sentíamos contentos de cómo jugábamos, sino que la convivencia era con la comunicación. Me parece que es una herramienta fundamental. Hoy yo que estoy en un club como estoy como en Racing, donde creo que las disfunciones para mí más importantes de los equipos, o de los equipos de trabajo, diría que es la comunicación y la confianza. Para mí ahí se generó esas dos cosas. Y me parece que ahí es donde todos nos mancomunamos en esa idea común tuya que también se te veía con convicción, no era reventar una pelota, que parabas la práctica cuando uno salía enloquecido corriendo para adelante solo y se chocaba contra todo, y decías, no, no, ¿a dónde vas? Esto se juega asociado, y volvíamos a empezar, y esas cosas el futbolista las termina capitalizando.
Bueno, pará, vamos a dejar de hablar de mí porque finalmente me voy a engrupir y ya soy grande para engrupirme. No, bueno, Vamos a pero hablar, está bueno valorar las cosas. A mí vamos a me hablar gusta. vamos a hablar de vos. ¿Cómo empezaste, supongo, en el barrio? ¿Cuándo empezaste a sentir el fútbol de esta manera? ¿Te acordás? Bueno, yo desde que tengo uso de razón, Ángel, estoy con una pelota encima. O sea, nosotros fuimos de la generación, yo nací en un pueblo que se llama General Belgrano, que está a 150 kilómetros de Buenos Aires, y nosotros jugábamos literalmente en la calle. Eh, Yo hace unos años atrás hice un libro que se llama Pelota de Papel, de lo cual hice un cuento que se llama El Portón del Helio, que es el portón Lo leí. arco que yo tenía enfrente de mi casa y que se lo reventamos a pelotazos toda la vida con mi hermano, mi primo, y creo que ahí nació el sueño del fútbol. Eh, y después de chiquito empecé a jugar en el fútbol infantil, sin pensar en el fútbol profesional ni en el fútbol de alto rendimiento, simplemente fuimos los pasos evolutivos lógicos y con el correr de los años empezás a creer que podés ser futbolista, pero yo soñaba ser Mario Kempes cuando tenía 8 años, cuando vi el Mundial 78. De hecho, tengo una redacción de cuarto grado de literatura escrita a mi ídolo Mario Kempes, y después me tocó estar con él y charlar con él. Mirá qué bien. Y así arrancó mi sueño de fútbol, y después, bueno, me vieron de Estudiante de La Plata cuando General Belgrano entra a una liga de La Plata, y me llamaron para ir, y ahí arrancó mi. Ya después estaba vinculado a Estudiantes de La Plata con 13, 14 años. Me fui a mi pueblo en un momento de vuelta y a los 16 años volví al club y ya ahí después empecé a jugar de sexta división en tercera, de quinta división me saltan a entrenar a la primera y ya arrancó mi carrera ¿Y profesional. con este concepto de fútbol, desde cuándo? Desde toda la vida, toda la vida, toda la vida creí en el fútbol de juego. Yo en mi casa no tenía solamente de origen, mi papá hincha de San Lorenzo. Creo que me acuerdo que tenía un póster de Marangoni cuando jugaba en San Lorenzo. Pero en mi casa había también un póster de Mario Kempes, había un póster de Bochini y Bertoni, había un póster ¿quién más tenía? Eh, no, todos jugadores importantes, de Rubén Paz. Ah, claro. Entonces, me gustaba el fútbol, me gustó el fútbol bien jugado siempre. Siempre fui un tipo totalmente convencido que el buen juego, la buena intención de juego y el buen trato de la pelota siempre es importante y siempre valoré eso. Y en la formación del club de General Belgrano mío, hacía mucho hincapié el entrenador con las pocas herramientas que tenía, pero convencido que debe jugar bien al fútbol, y que el toque y del pase y de la gambeta y que nada que tenga que ver con reprimirte el talento, ¿no? O las condiciones de los chicos. Mauro, Rubén. No, bueno, darle la bienvenida a Rubén, la verdad que tuve el privilegio de tenerlo como compañero. Eh, y es verdad lo que dice él, yo creo que el fútbol empieza ahí en el barrio, ¿no? Y el enamoramiento de la pelota. Eh, y es verdad, en esa época nosotros nos enamorábamos de los jugadores, principalmente de los números 10 que ya está escaseando y de los grandes equipos, pero íbamos a ver más grandes futbolistas, ¿no? Me parece que íbamos a ver a los grandes futbolistas. Ahora uno es mendigo, como dice Galeano, del buen fútbol y uno, el equipo que más le gusta, va a verlo, independientemente si es hincha o no, o sigue un entrenador. Pero en esa época, ¿verdad? El enamoramiento viene en el barrio y con los grandes jugadores y era una cultura. Para nosotros tener un poste de un jugador como vos tenías, Ángel de Grillo, Sí, eso es cultural, eso es cultural, eso es algo muy nuestro. Por eso me veo muy reflejado en lo de Rubén, más allá de que, bueno, que yo nada más me tenía que correr y él jugaba, yo tenía que correr para él. pero ¿se la daba redonda o no? Y Sí. trataba de dársela, pero yo sabía que se la tenía que dar a él. Bueno, No, yo tenía no. un póster de Grillo. Aparte, sí. Espera, tenía un póster de Grillo que te lo daban comprando una mermelada. Yo no sé cuánto frasco compré de mermelada, de esa mermelada, que era confitura Sirio, se puede decir porque ya no está más. Bueno, y yo iba y compraba hasta que apareció el póster de Grillo. Lo puse en el ropero del lado de adentro y entonces a la noche abría un poquito la persiana, abría la puerta del ropero y me dormía mirando a Grillo. No aprendí nada, pero por lo menos soñaba con ser Grillo. Qué grande. Es verdad. No, Rubén, aparte, vos ¿sabés también, qué? ¿no?
Sí, dale, Rubén. No, yo digo, Mauro, que en un equipo de fútbol, para mí hay roles que por ahí son más vistosos o menos vistosos, pero no menos importantes. Entonces, vos decís, yo corría, no era solo correr. Todos tenemos una Claro. posición, jugamos en una posición. No, pero eso está bueno decirlo porque también creemos que el buen fútbol solamente depende de un 10 o de un 9 o del gol del 9 o defender del 2. Me parece que siempre está el trabajo colectivo No, claro. por encima del individual. Nosotros somos piezas de una cadena, de un eslabón, somos un eslabón de esa cadena. Por eso insisto en que cuando hablamos, por ejemplo, que siempre se habla de que se cae en lo mismo del Mundial 86, del gol de Maradona a los ingleses, pero ese mismo partido, faltando 4 minutos, el Vasco Larticochea la saca con la nuca de la línea. Así es. Entonces, ¿cómo? Cuando llegás al vestuario, ¿a quién de los dos abrazás? A los dos, Claro, porque claro. los dos fueron importantes. O sea, no se puede analizar como compartimentos estancos la defensa del ataque, el ataque con la defensa, la gestación. No, yo como defensor no juego, porque no, tenés que jugar, tenés que tener la pelota en los pies. El arquero que no juega hoy le cuesta muchísimo. ¿Por qué? Porque la regla dice que no la puede agarrar con la mano, que tiene que jugar con los pies. Entonces, todas esas cuestiones, para mí, siguen siendo atemporales. Lo bueno para mí es atemporal y las recetas del presente son recetas del pasado, porque cuando vos hablas del Gran Barcelona de Guardiola, que es para mí la meca hoy de los últimos años, yo escuché una historia de un señor que viendo el Barcelona de Guardiola dijo que ese era el equipo que le hacía acordar a la máquina de River. Entonces, Claro. lo bueno es lo viejo y lo viejo es lo nuevo. Entonces, ahí es donde yo digo que lo bueno es atemporal. Cuando vos el otro día jugaba Canadá con Croacia y Canadá empezó a meter presión con intensidad física, esto, hasta que Modric empezó a agarrar la pelota, empezó a filtrar pases, empezó a jugar, empezó a asociar, ¡pum! 4-1. Entonces, la cabeza es más rápida que las piernas y que la pelota. El otro día hizo un Sí, gol Mbappé con una pared con el lateral izquierdo, sí. con Hernández. Y yo dije, digo, esta es una acción del fútbol, del principio del fútbol. Es Claro, decir, y no es ni antigua ni nada, es actual, porque sigue siendo lo más eficiente. Tiraron una pared hermosísima y después definió claro. Mbappé, que es un crack, ¿no? Rubén Sí, Ángel, por eso Rossi, digo que, ¿qué opinamos? perdón, Sí, sí, perdón, dale. pero quiero redondear una cosa. Cuando se habla del fútbol moderno, a mí no debe haber cosa que me moleste más cuando se habla del modernismo como No, si fueran recetas que no se hubieran visto, no se hubieran, o no se conocen, porque también, porque no se ve. Hay mucho fútbol que no se ve. Hoy tenés la suerte de tener mucho archivo para ver qué hacía el Under 74, qué hacía el Milan de Saki, y que tenés mucha letra por los cuales hoy decís, Arabia Saudita, achicó espacio hacia adelante contra Argentina. Bueno, ¿no viste el Milan de Saki? ¿No viste el Under 74 como hacía? Bueno, no son recetas nuevas. Perdón, Rubén, querido, métale bajo el calor ahí en el pueblo. Bueno, primero tuve la suerte de conocerlo a Rubén cuando él vino a jugar Unión de Santa Fe y yo era el coordinador. Me acuerdo que en una reunión que hubo, en un gesto de grandeza de él, porque yo no era nadie, era el coordinador de un club del interior, Rubén se levantó de una silla y me vino a dar un abrazo. Pienso que fue ese enamoramiento de las cosas simples que con una mirada uno enseguida encuentra un intérprete. A ver, los escucho hablar y por supuesto que me emociona porque Ángel, Mauro, que están más cerca a mí, saben que soy, como dijo una vez Atahualpa, soy un entrenador de artes olvidadas, de la gambeta, el caño, el pase tres dedos, que son antiguos ahora. La pared es antigua, el pase tres dedos, la gambeta de Mbappé, la maga de Neymar, son antiguos. El achicar los espacios hacia adelante, que lo hacíamos el otro día, les voy a contar una infidencia. Espero que el flaco Menotti no me insulte. Le mando un mensaje a César y me dice, hola Rubén, ¿cómo va? Estoy acá en casa, dice, buscando un cassette del juvenil del 79 frente a la Unión Soviética. Quiero verlo, porque como ahora está de moda el achique, estamos hablando de hace 40 años, 40 años. Entonces, lo que decía Rubén, y coincido plenamente, tiene que ver con otras cuestiones, tiene que ver con el entender este juego. Como decía Ángel en uno de los podcasts se dice, que me perdone María si me equivoco, que me mandó el otro día, donde habla Ángel de la importancia del manejo de los espacios, de los tiempos, a través del engaño. Elegimos nosotros los adultos
Rubencito Capria le hemos robado el juego a los niños en beneficio propio. Y no queremos entender que en la primera etapa, que es la de aprender a jugar a la pelota, el adulto solamente es un ayudador, un generador de contenidos, de ambiente, un escenógrafo, para que el único maestro que existe, que es el juego, logre su principal objetivo, que es que los niños aprendan. He visto en mis 30 años trabajando en esto, he visto infinidad de entrenadores que se proponen que los niños jueguen como los equipos que ven ahora en el Mundial y no se dan cuenta que es una etapa totalmente distinta. Nadie, miren, una vez me lo dijo, y perdón, lo voy a nombrar muchas veces porque ha sido el faro de mi vida futbolístico, el Flaco Menotti. Una vez hablamos con César y decía, yo no me propongo jugar lindo, porque esa es otra de las estupideces que se dicen diariamente, el jugar lindo, el jugar bien. A ver, ni Baryshnikov bailaba por bailar lindo, ni Picasso pintaba por pintar lindo, ni Gabriel García Márquez escribía por escribir lindo, ni mi admirado y amado compañero Diego Armando Maradona jugaba por jugar lindo. Escribían, bailaban, pintaban tan bien, o jugaban tan bien, que por ahí la belleza aparecía. Pero yo no me propongo jugar lindo, yo me propongo jugar bien. Y si yo juego bien, como el Milan de Sacchi, el Barcelona de Guardiola, el Brasil del 70 y tantos otros equipos, si yo me propongo jugar muy bien, por ahí aparece la belleza que, como decía mi admirado Julio Cortázar, los pueblos necesitan tanto de la justicia como de la belleza. Perdón si me extendí, Ángel, usted córteme. No, te voy a corregir. Cortázar decía, los pueblos necesitan tanto de la eficacia como de la belleza. No, a propósito de antiguo moderno, yo estoy destacando cosas ahora en este programa que hago con María. Vi dos equipos distintos en el córner, de que los jugadores se ponen uno detrás del otro, en fila. Entonces yo acabo de decir, grabando, digo, esto lo veo ahora en este Mundial del 2022 y es una cosa moderna. Digo, bueno, moderna. Yo la vi en los años 80 en un equipo que se llamaba Ferrocarril Oeste que dirigía Grigol. Digo, bueno, claro, si entendemos moderno de 40 años, que efectivamente lo moderno no es ayer, sino, bueno, si abarca 40 años, es una jugada moderna. Pero eso es una idiotez, porque además se identifica moderno con bueno y antiguo con malo. Y que eso no tiene nada que ver, es decir, entonces el Quijote sería horroroso, no solamente malo. Entonces, hay cosas modernas que son buenas, efectivamente, y hay cosas modernas que son malas. Y al revés, hay cosas antiguas que son muy buenas y cosas modernas y antiguas que son muy malas. A propósito, cuenta César que le preguntó a Pedernera por el fútbol antiguo y moderno, ¿no? Bueno, Rubén Rossi lo sabe. Y entonces Pedernera le dijo, no quería hablar, ¿no? Y le dice, bueno, pero usted, Adolfo, que ha jugado, dice, mire, le voy a decir una cosa, le decía Pedernera. Hay cosas de antes y hay cosas de ahora que yo las vi antes. Y hay cosas de antes que ahora no las veo. Eso es la diferencia, ¿no? Entre un fútbol y otro. Y lo que decía Rubén hace un rato, cuando a mí me preguntan, es decir, el jugador importante, el que hace el gol o el 10, cuando a mí me preguntan, dice, ¿cuál fue el mejor jugador que tuviste? Y yo digo, mira, son muchos jugadores que yo tuve, pero te voy a nombrar a uno que a vos no se te ocurre, que fue Pablo Michelini. Y Pablo Michelini fue importantísimo porque era muy inteligente para recuperar y además una generosidad que te conmovía. Pablo Michelini terminaba el partido y los jugadores se iban y él estaba todavía sentado porque no podía sacarse ni los botines de todo lo que le había dado a los compañeros. Eran ganas de abrazarlo todos los partidos, pero era muy inteligente y muy útil. Rubén lo sabe. Ángel, y aparte, primero me quedo con muchas cosas que me va brotando de lo que voy escuchando. Me agarro de lo último de Pablo. Pablo un día a mí me confiesa que ese equipo a él le hizo un bien que le sacó el miedo a agarrar la pelota. Porque él se sentía muy limitado técnicamente
Y acá está la confusión del freestyle, de manejar la pelota con jugar bien al fútbol, que son dos cosas diferentes. Vos podés hacer 800 bicicletas y otra cosa es entender, interpretar qué hacer, en qué momento, cómo pasarla, a dónde pasarla. Y segundo, después otra cosa que decía Rubén de la belleza y de la eficacia. Yo estoy convencido que la estética y la efectividad en el fútbol van de la mano. Para mí es mentira que lo bien jugado es lindo a la vista. O sea, yo este año he disfrutado mucho del equipo que me tocó, que me está tocando trabajar, porque yo cuando vi que en el estadio de Racing, cuando el equipo salía jugando limpio del fondo, tras una presión del contrario, y la gente aplaudía la salida, yo tenía un enorme regocijo. A mí me pone muy feliz que pase eso, porque estoy convencido que ese fútbol es el fútbol que se termina imponiendo siempre. Porque esta pregunta tramposa que está instalada, ¿vos qué preferís? ¿Jugar bien y perder o jugar mal y ganar? No, yo siempre prefiero ganar. El jugar bien o jugar mal es el camino que estamos discutiendo para el destino final. Entonces, todas esas trampitas que están instaladas en los medios de comunicación, lo mismo que vamos a jugar con línea de 4, con línea de 5, con línea de 6. ¿En qué difiere jugar con línea de 4, con línea de 5, con línea de 6, en función de lo que hizo Arabia Saudita, sino en el lugar donde jugó esa línea de 4, esa línea de 5? Esas otras cosas que son mucho más importantes discutirlas, parece que no se ven. Entonces, ahí es donde yo discuto tantas horas de aire para no decir nada, para vivir cambiando jugadores, reemplazando piezas, y no hablar puntualmente de lo que le pasó a Argentina en la cancha, que ese achique de espacio hacia adelante. De la selección de Arabia nos complicó muchísimo la vida para agarrar el timing, para meter los pases justos, porque quedamos 9 veces en offside. Entonces, eso sí está bueno discutirlo. Después, si juega línea de 4, juega línea de 5, el fútbol es muy dinámico y depende de los nombres propios para hablar de esas cuestiones. Entonces, me parece que siempre hay como un discurso vacío que a mí, de alguna manera, en el país de Pedernera, de Kempe, de Redondo, de Riquelme, de Maradona, estamos discutiendo cómo queremos jugar, si queremos o no queremos la pelota. Estamos locos. Yo no sé qué nos ha pasado en Argentina, pero esa cuestión cultural del amor a la pelota, que son nuestros símbolos del fútbol, me da mucha tristeza que dudemos de eso, en el fútbol de estos A, tipos, ¿no? El a primer raíz error. de eso, No, sí, dale, perdón. Mauro. A raíz de eso, a raíz de lo que decís, ¿qué estás viendo en el fútbol argentino? Vos, porque lo ves cotidianamente por tu función, y eso también cómo lo llevas a lo que es el Mundial y hablando ya más precisamente del equipo argentino en comparación con los europeos, porque la comparación es, Mirá, es- Mauro, es- hay un dato gravísimo de la realidad nuestra, es que no hay un jugador de campo, perdón, en la lista del Mundial. Es la primera vez que no va un futbolista argentino de campo a un Mundial. o sea, jugador que juega en el fútbol No, argentino. el único que está es Armani, que es Eso, argentino. estoy diciendo Sí, que del juegue en el fútbol fútbol, que esté argentino. jugando en el fútbol argentino, sí, sí. Claro, que esté jugando Que en el esté fútbol jugando en el fútbol argentino. argentino no hay ninguno. O sea, nuestra liga lamentablemente se ha debilitado en función al mundo, primero por una cuestión socioeconómica, que también todos los mejores futbolistas lamentablemente se nos van, es muy difícil de sostenerlos. Y segundo a mí me preocupa eso también. O sea, no puede ser que no haya un futbolista capacitado para integrar en la lista de un mundial de la selección argentina. Entonces, habla también que acá a veces nos jactamos de la paridad y de la competitividad de la Liga Argentina, pero en el fondo decimos, bueno, a ver, entonces es pareja, sí, y el nivel, y ahí está el problema. Entonces a mí me encanta cuando los jugadores se empoderan, hoy con Fernando Gago como entrenador en el club, que defiende claramente esta idea del fútbol iniciativo, del fútbol de toma de condiciones de la pelota, del buen trato de la pelota, de interpretar, porque para mí hay una mal agrupamiento de los entrenadores ofensivos con los defensivos. Y para mí son iniciativos y reactivos los grupos. Creo que ahí hay una enorme diferencia donde uno se empodera con la pelota, lo haces más completo al jugador, lo haces más valiente al jugador. Y yo siento que ese efecto este año se notó claramente en nuestro equipo y por eso estoy feliz y satisfecho de cómo se caminó todo el año, porque sacamos 80 puntos y casi no nos tocó quedar afuera de los campeonatos, pero en el último partido tuvimos un premio
de ganar un trofeo, pero me parece que yo no hago solamente que si salimos campeón todo vale y si no salimos campeón no. No es lo único, porque si no, no puedes construir nada. Entonces, en el proceso de construcción, estoy muy satisfecho de cómo ha jugado e insisto que he aplaudido cuando veo que el estadio aplaude una salida de un equipo, una buena jugada, una buena pared, aunque no sea gol, para mí ya es un triunfo, culturalmente hablando, ¿no? Sí, sí, además, Argentina-México se jugó en un clima de histeria. ¿Pero por qué razón? Porque si nosotros decimos que ganar es lo único que vale y transformamos la derrota en una tragedia, entonces todo es una histeria y una angustia desesperada. Es cierto que cuando uno pierde, se entristece. Hay un escritor peruano, Julio Ramón Ribeiro, que era hincha de Universitario, y que decía que el que no conoce las tristezas deportivas no conoce nada de la tristeza, ¿no? Es cierto, es una tristeza profunda y no sé por qué razón, por lo menos me pasa a mí, le ha pasado a varios jugadores que yo he consultado. La derrota dura más. No sé por qué, el triunfo dura muy poquito. Bueno, ya está, ya ganamos, ya está. Bueno, pero si transformamos eso en una tragedia, y si lo único que vale es ganar, entonces no se puede disfrutar de lo que yo estoy haciendo. Es igual que se hace, alguien dice un programa de televisión o de radio. Bueno, si no te ven tantas personas, te echamos. Y el tipo no sabe ni lo que decir. Entonces no se puede jugar de esa manera. Esto es un juego y es igual que la vida. La vida también tenés tristezas y tenés alegrías. Y el fútbol te enseña de que hay que tener un equilibrio. Cuando vos perdés no es el fin del mundo y cuando vos ganás no sos lo mejor que hay sobre la historia. El fútbol te ayuda a entender la vida. La vida es un continuo subir y bajar, salvo, bueno, no sé quién, algunos. Y en el fútbol igual, salvo algunos que ganan siempre. Yo no conozco a nadie que siempre haya perdido o que haya ganado siempre, salvo, no sé, Guardiola a lo mejor, pero también ha perdido. Y se ha comido 5 goles, 6 goles también. Entonces, no hagamos una tragedia. Es decir, te duele en ese momento, te duele 3 días, te dura, pero bueno, hay otra oportunidad, ¿no? Y otra cosa más que quería decir, cuando uno empieza en el fútbol, el primer amor del fútbol es la pelota. Uno se enamora de la pelota y después se enamora del juego. Porque es así. En el barrio comprábamos una pelota oficial de cuero, de una rifa y qué sé yo, y la engrasábamos y la llevábamos al potrero en diario para no tocarla, para que esté flamante hasta empezar el partido. Después yo no conocí ningún crack o ningún buen jugador que no esté enamorado de la pelota. Yo he estado en los vestuarios, por ejemplo, Ladru. Ladru llegaba al vestuario, ponía un banco en el medio y empezaba a jugar al fútbol tenis con otro. Increíble, antes de cambiarse. Y eso, bueno, ¿cómo pueden decir ahora que tal equipo se siente bien sin la pelota? Hay entrenadores, no vamos a nombrar ninguno porque no vale la pena. Dicen, yo no quiero la pelota, yo quiero los espacios. No sé qué quiere decir eso. No, Ángel, eso es lo mismo cuando dicen del recurso del fútbol que es la verticalidad. Porque bueno, hablan de la verticalidad. Yo quiero un equipo que juegue de contragolpe, ¿sí? De contraataque. Y bueno, pero si no te atacan, ¿cómo contraatacás? claro. Y si el otro no te ataca, que te quedas quieto. O sea, hay un montón de cosas que no tienen sustento para fundamentarlo en el fútbol, porque son recursos que aparecen en el juego. Vos jugás y tenés distintos pasos en los partidos que los tenés que gestionar bien. Cómo defender, cómo recuperar la pelota, cómo gestás, cómo fabricás la jugada y después la eficacia arriba. Pero esa cuestión de suprimir algunos pasos del fútbol, a mí no me importa la pelota. Bueno, ¿y con qué haces el gol? ¿Con la banderita del córner? O sea, necesitamos que el futbolista se empodere desde la pelota, porque este deporte, por más que pasen lo que pasen y pongan lo que pongan y lo vayan sofisticando desde la tecnología, va a seguir siendo interpretado, va a seguir siendo interpretado por un árbitro, va a seguir siendo interpretado por la inteligencia del ser humano, y que la Big Data en este deporte va atrás de la inteligencia de ese ser humano que hace algo impredecible, que rompe con todo, porque un pase de primera que nadie lo imagina, rompió una línea de 6. Viste que ahora dicen, no, línea de 5 para defender mejor. Y bueno, pero si la pelota mide 30 centímetros y el ancho de la cancha mide 70 metros, pone 10, que en un pase rompe los 10 también.
Entonces, todas esas cuestiones vacías que se están discutiendo, a mí me parece que nos lleva a un lugar errático y nos hace sobreanalizar. Y el sobreanálisis es muy dañino también. Porque lo que se explica fácilmente en el fútbol, Ángel, Rubén, Mauro, hoy estábamos viendo el partido con Senegal. El gol de Senegal, el segundo, es un centro que le pega sin querer Valencia, se la pone a Bolivarian en el pie. Exactamente. ¿Qué explicás de eso? Claro, exactamente. De ese imponderable. Después, claro, si vos tenés la suerte de tener 20 llegadas, ese azar y ese imponderable seguramente lo vas a tener a favor. Pero Sí, sí, hasta ahí llega lo que vos podés hacer. Claro, es decir, jugar bien le quita también posibilidades a la suerte, ¿no? Al azar. Achicás el margen. Yo siempre digo lo mismo. Hay un tiro libre. Yo necesito el 98% de suerte para meter el gol de tiro libre. Y vos, Rubén, no. Vos necesitas a lo mejor el 20% o el 10%. ¿Por qué? Porque le pegas mejor. Entonces, claro, cuando uno mejor juega, va quitando posibilidades a la suerte. Como vos decís, si yo llego 20 veces, bueno, de 20 veces, y sigo una, entonces, claro, ahí está la diferencia, ¿no? Y en el largo plazo, el fútbol es bastante lógico. Claro, Pero en el corto plazo tiene mucho de azar y de imponderable como lo que pasó hoy. Pero a la larga, yo lo evalúo dentro del campeonato que nos tocó jugar este año. Si hiciste 80 puntos en el año, es lógico que estés más cerca de salir campeón. Claro. Entonces, en el corto plazo, el fútbol tiene este imponderable que un día el Alcorcón le hizo 3 al Real Madrid. ¿Cuántas veces va a pasar eso? 4. Entonces, si pasó eso una vez, bueno, este deporte tiene esa posibilidad que el día bueno del más débil, al día malo del más fuerte, lo castiga. Claro. En el corto plazo. Pero a la larga es lógico. Entonces, funcionar bien, generar buenas sinergias de juego, empoderar al futbolista, hacer lo que interprete, que se enriquezca desde lo humano, porque yo creo que el fútbol es un deporte que tiene que empoderar humanamente, capitalizarte humanamente, no es solamente ganar o perder, porque es muy reduccionista eso. No, claro. Entonces, uno tiene que en esto humanizarlo más, y me parece que el negocio de los medios de comunicación no es humanizarlo, es hacer extremo el elogio, que lo único que te hace te eleva el ego innecesariamente, y hacer extrema la crítica para que te rompas la cabeza contra la pared, porque si perdimos y merezco la horca. Y así está la lógica hoy de los criterios de evaluación de si ganaste o si perdiste. Entonces me parece que buscar ese equilibrio, esa cosa más sobria, que a mí me parece muy buena de que este año también la vislumbré con Fernando Gago como entrenador, que cuando ganó fue sobrio, fue tranquilo, siguió en la misma tesitura. Me parece que eso al futbolista también le hace bien y no se cree ningún cuento, ¿viste? Entonces, me parece que tenemos muchas cosas por corregir. Y también está en la formación del jugador, ¿no? Rubén y Mauro, Sí, claro. ¿cómo uno lo va formando al jugador? Porque antes existían, no sé ahora, porque en Argentina hace mucho que no estoy, pero antes estaban los potreros, antes estaba el entrenador. Cuando uno empezaba a jugar al fútbol, los entrenadores, bueno, estoy hablando de mi ciudad, ¿no? Los entrenadores te decían 3, 4 cosas, nada más, ¿no? Pero uno iba aprendiendo de ver, de escuchar y en los potreros, y de jugar. ¿Cómo se aprende a jugar? Jugando. No se aprende corriendo alrededor de la cancha. Bueno, pero que hablen los formadores, a ver qué dicen. Rubén, Ángel, yo le quiero hacer una pregunta a Rubén Rossi, que obviamente que él es un especialista en esta cuestión de la formación y de los mensajes de los chicos. Yo tengo un nene de 11 años que juega y estoy viendo con mucha preocupación todo el ambiente que hay alrededor de los chicos, de la excesiva presión, de la expectativa prematura que tienen los padres para con ellos, de casi todos los entrenadores que en vez de decirle una indicación le están reprochando cosas. Entonces, en edades tan tempranas, la sensación que hay que también corren energía muy fea, que a veces es re difícil de corregir porque creo que los chicos terminan sufriéndolo al deporte en vez de pasarla bien, ¿no? Bueno, Ángel, Mauro y Rubén, voy a necesitar el tiempo para responder esa pregunta que es muy interesante lo que plantea Rubén. En primer lugar, con lo que decía Rubén, me acuerdo, Ángel, de la frase de Ferenc Puskás, el mítico jugador del Real de Madrid, que dijo: siempre le voy a estar agradecido a mi padre por los consejos que nunca
me dio en fútbol. Lo cual me parece maravilloso. En segundo lugar, se habla de lo antiguo y lo moderno. Tuve la suerte de trabajar en River con José Curti, un hombre que ya falleció, que él sí había trabajado con un maestro con la M bien grande, que había sido Carlos Peuchele. Carlos Peuchele en su libro dice: el del fútbol puede ser un futuro trabajo al que se llega jugando y se pierde si se empieza trabajando. De lo único que hablan es de trabajo, de esfuerzo, de sacrificio, de voluntad, de responsabilidad. El niño de Rubén en esa edad, todas esas cuestiones de responsabilidad y demás, las tiene que poner en la escuela primaria. No tienen nada que ver con el juego. El juego es la libertad, es la felicidad, es lo libérrimo, es la alegría. Yo estoy cansado, Ángel, capaz que ya está aburrido, Mauro, de escucharme, pero me he tomado, Rubencito Capria, los últimos 8 años de mi vida. Mi mujer es docente, para empezar, y voy a ser muy franco, a estudiar de neuroeducación. No lo hice con el afán de aprender, sino con el afán de rebatir las estupideces que escucho día a día. Por ejemplo, Francisco Mora Teruel, uno de los grandes expertos en neuroeducación, que tiene un libro maravilloso que se llama así, y escuchá bien, Rubén, lo que dice, ¿no? Un experto en neuroeducación dice: el juego es el disfraz del aprendizaje. Solo se puede aprender bien aquello que se ama. Paradójicamente, en el mundo del fútbol es donde menos se lo utiliza. Imagínense que Ángel fuera entrenador mío en Colón de Santa Fe cuando fui el coordinador. Si no llega con la planificación del microciclo, una catástrofe. Sería una catástrofe. ¿Cómo sus jugadores no van a tener el microciclo? ¿Cómo no van a desarrollar todo ese tipo de cuestiones metodológicas? ¿Cuál es la metodología para enseñar a jugar a la pelota? Pregunto a ustedes tres que son gente capaz, inteligente, con trayectoria. Es una pregunta que me hago yo. Si existe un método, ¿por qué hay tantas pruebas de futbolistas? ¿Por qué hay tantos buscadores de talento? ¿Por qué hay tantos selectivos? Imagínate vos, Rubén, que me contratás para Racing y me decís: bueno, si vos lo sacaste a esa estupidez, que es mentira, yo jamás saqué a nadie, pero si vos lo sacaste a Falcao y a Higuaín en River y a Lario en Colón, venía Racing y sacame 3 jugadores igual. ¿Y por qué no lo hago? Metodología son palabras de los adultos. Tenemos una visión que viene del cartesianismo, del darwinismo, donde el hombre adulto es el modelo premium del ser humano y el niño es un cero al que yo le voy a enseñar todo. Bueno, mi visión es totalmente distinta. Yo le doy una pelota y espero qué tienen para ofrecerme los niños a mí. Y después vamos a ver. Entonces, esa es una visión, un paradigma totalmente diferente. En lo único que puedo ser un ejemplo, porque no soy un antiejemplo de todo, es en que yo jamás jugué en división infanto-juveniles. Nunca. Fui perdonen los 5 segundos de vanidad. Fui subcampeón juvenil en Uruguay, campeón del mundo en Japón, campeón preolímpico con la selección del interior, nominado a los Juegos Olímpicos. ¿Quién me trabajó la fase sensible? Las áreas funcionales. ¿Quién me enseñó la importancia del hipotálamo para encontrar el tercer hombre de acuerdo a la inteligencia ejecutiva? Terminemos con todas esas estupideces que se dicen, no tienen ningún asidero. Ángel el otro día en un podcast que me envió, corríjame, dijo una frase de Vittorio Gassman que decía: el teatro sin riesgo no es nada. Y yo lo escucho a la mañana cuando me voy a caminar, me pongo los auriculares y me acordé de una frase de Borges que decía: siempre el coraje es mejor. De esa forma, la esperanza nunca es vana. La milonga Jacinto Chiclana, dice coraje, e inculcarle el coraje a los niños para jugar. Cuando vos, Rubencito, eras chiquito, ahora no te dejarían jugar, porque lo primero que te dirían: yo te traigo a Ñongo, a Colón de Santa Fe, donde trabajé, te doy con Mauro, Mauro, corregime, el técnico de la novena, y Mauro te va a decir: pibe, jugá un toque. A ver, lo trajimos a Rubén porque gambeteaba y el técnico le dice que juegue un toque. O sea, lo traje a Rubén a mi orquesta porque era violinista, Mauro le da la trompeta y a fin de año lo echamos porque decimos que es un mal músico. Argentina está pasando un momento muy grave en la formación y eso tiene que ver con que creen que el resultado deportivo y formar van de la mano y son 2 mundos diametralmente opuestos, no tienen nada que ver. Rubén, me hiciste acordar, cuando yo estaba dirigiendo Universitario de Lima,
puse al Cholito Sotil, el hijo del Cholo Sotil, que gambeteaba, era muy habilidoso y gambeteaba. Pero vos fijate los jugadores también. Empezó el entrenamiento y el pibe empezó a gambetear. Entonces los jugadores empezó, largala, soltala. Dije, pará, ¿sabés por qué lo pongo a este pibe? Porque gambetea. Entonces dejalo que gambetee, porque nos va a aportar eso que nos hace falta a nosotros. Y hay otras cosas, hay muchas mentiras, por ejemplo, en el fútbol. Yo lo digo ahora, he dejado de ser entrenador, por lo tanto no tengo ningún problema y puedo decirlo. Que te dicen, hay que estudiar al rival. Bueno, Rubén es testigo. En la puta vida, perdón, en la perra vida he hablado a los jugadores míos del rival. Porque, ¿sabe por qué? Porque no lo vi nunca. Nunca miraba a los rivales. ¿Y por qué no los miraba a los rivales? Porque soy bohemio. No, porque, bueno, alguna característica en términos generales. Y algún patrón podés encontrar, nada más. Alguna cosa se encuentra en términos generales. ¿Pero por qué? Porque yo estoy seguro, estaba seguro y sigo estando seguro, que lo que hizo el rival ese día no lo va a repetir. No se puede repetir eso. Entonces le pregunté un día en la Masía, que fui a hablar a la Masía, que con Paco Seirulo me llevaron, y en una comida previa le dije a los muchachos, Paco Seirulo y los muchachos, le dije esto, mira, voy a decir una cosa que nunca lo dije, nunca hablé de los rivales. Paco Seirulo me dio la mano, me dice, te felicito, por fin alguien que dice, ¿por qué nunca se repite lo que hizo el rival? No se puede repetir lo mismo. Ahora, ¿que tiene características un equipo? Sí, en términos generales. En Argentina no me hacía falta porque los jugadores conocen todo. Pero fuimos a Perú y escuchame, yo siempre me defendía como entrenador y quiero los videos de todos los equipos para hacerme el estudioso. Los tenía ahí, no los miré nunca. Entonces le decía a Fatiga Russo, que trabajaba conmigo, digo, Fatiga, mirá, fíjate a ver quién cabecea. Cuando iba a la charla, digo, Fatiga, ¿estuviste mirando? Y dice, no. Entonces, salimos campeones en Lima y no conocíamos a los rivales. Pero claro, ¿cómo hacíamos la historia? Fortaleciendo el equipo nuestro, fortaleciendo el funcionamiento de nuestro equipo. Entonces, otra de las cosas, mentira, estoy ocupando mucho tiempo. Bueno, espero que mi hija después me corte. Otra de las cosas que se suelen decir y que se suelen... yo cambio al equipo de acuerdo al rival. Puse a este porque el rival juega con... Pero pará, ¿vos estás seguro que el rival va a jugar así otra vez? ¿O vos supones que el rival no cambia para nada? Y entonces yo nunca vi a ningún buen equipo ni a ningún gran equipo que cambie en función del rival. Nunca. Lo que pasa es que ahora los entrenadores, ¿lo viste que se enseña permanentemente? Bueno, los entrenadores quieren aparentar que son más importantes que los jugadores. Y yo nunca me sentí ni siquiera importante en un equipo. Es decir, yo ayudaba a los jugadores, ¿qué le voy a decir? Bueno, sí, le decía algo al Mago Capria, mirá esto, el otro, que se lo ponete acá, ponete allá. Lo ayudaba. Pero el Mago Capria me sorprendía a mí como entrenador creando cosas. Y eso a mí me fortalecía. Esperá, ya termino. Me estoy pareciendo a vos, viste que el punto final no lo encuentro. Sí, perdón, es una falla nuestra. No, pero decía que también me fortalece a mí como entrenador, porque si el jugador es capaz de sentirse seguro para crear cosas más allá del funcionamiento, esa es una gran tarea del entrenador también, fortalecer la capacidad de decisión del jugador. Yo con Huracán del 2009 me sorprendía igual que la gente. Y eso para mí es una satisfacción enorme. Mirá, los jugadores inventaron esto, mirá qué bien. Se sienten seguros para inventar eso. Bueno, punto final de este párrafo. No, es un placer. Yo simplemente, a Rubén, perdón, voy a contar una anécdota pedagógica, ¿no? No esa anécdota estúpida que no le importan a nadie, a mí ya me tienen podrido. Una anécdota pedagógica. Un día cuando jugaban en Colón de Santa Fe, como yo hacía 2 años que jugaba con Diego en la selección argentina, íbamos a jugar contra Argentino Junior en cancha de Atlanta. Mi entrenador, le vamos a perdonar el nombre, falleció, no importa, en un gesto realmente incomprensible, me dice que le salga a ser hombre a Diego, porque yo lo conocía como nadie. Bueno, yo les voy a decir, el partido terminó 3-0 a favor de Argentino.
¿Saben quién hizo los 3 goles de Argentino? Diego Armando Maradona. El entrenador de afuera me gritaba, matalo, me dio vuelta y le digo, si lo agarro, lo mato. El problema es que no lo agarro. Y no es porque yo no estaba atento, ¿eh? Yo estaba difícil, atento, ¿no? tenía todos los sentidos con él, lo conocía de memoria. Había un pequeño detalle para ustedes 4. Él me engañaba la atención. Me hacía creer que iba a gambetear y metía un pase 3 dedos. Me hacía creer que iba a dar un pase y me gambeteaba. Esa es otra de las mentiras evidentes, parafraseando a Vázquez Montalbán, que le vamos a entrenar la atención a los futbolistas. ¿Perdón? ¿Y cuál es el atenciosómetro? No sé, el concientizómetro. ¿Cómo sé si Rubén Capia está concentrado o no? ¿Qué tiene que tener como yo? Barba, cara de guerra, los puños cerrados, dar saltito en punta de pie. Bueno, entonces Rubén Capia, el Beto Alonso, Bocini, Beckenbauer, Pasarelli y demás, nunca estuvieron concentrados. Lo que sabían sí era jugar muy bien al fútbol, porque los caminos en el fútbol se encuentran a través del engaño, no de otra cosa. Perdón, Maurito. Perdona, Perdona, Rubén, que No, yo perdón, creo. digo algo Sí, y me Maurito, voy. dale. Digo algo y me voy y te Dale, dejo Maurito. tranquilo. Con respecto como a Petrelli, tu toco nene y de me 11 voy. años. Sí, con respecto a tu nene de 11 años, lo que estamos viendo en el fútbol infanto-juvenil es que se está contaminando el fútbol infanto-juvenil con el fútbol profesional. Sí, se le estamos transmitiendo los valores del fútbol profesional al fútbol infantil. Creemos que es lo mismo. Y se juega a veces hasta de la misma manera. Siempre digo lo mismo, si querés saber cómo es el fútbol argentino, anda a un partido de novena, de prenovena y de octava y escuchar a los entrenadores, escucharnos a nosotros. Otra cosa, el resultado es el gran enemigo. Es el gran enemigo. Porque el chico cuando piensa en el resultado es como cuando piensa en el secundario o en el primario cuando tiene que rendir la examen. Rendir la examen no es saber. Ganar un partido, ganar un campeonato no es aprender a jugar al fútbol. Y en eso tenemos una tarea, y con esto termino, nosotros nos tenemos que seguir formando. ¿Dónde nos formamos los formadores? Entonces, yo, el año que los tengo, sabés todo lo que le puedo llegar a decir. No me interesa a mí el resultado en la cuestión de que, obvio, es una competencia, competimos para ganar. Pero hay grandes cosas, grandes mitos que le están haciendo muy mal al fútbol infanto-juvenil. Y hace esto, que los chicos sientan desprecio. Y aparte otra cosa, al no haber cultura de fútbol hoy, porque se perdió, el entrenador pasa a ser muy importante. Los jugadores necesitan más de los entrenadores hoy que hace 15, 20 años. 20 años vos te organizabas, Rubén, se organizaban el Chelo, había siempre jugadores grandes. Hoy necesitan más de los entrenadores, pero en el buen sentido, los buenos entrenadores. Necesitan más, pero sin ser teledirigidos, ¿no? Con esto termino, les deseo lo mejor. Mis hijos cuando eran chicos, con la madre los amenazábamos de muerte para que dejen de jugar. No era un esfuerzo para ellos. Nunca fue un esfuerzo de intentar el juego. Ese fue otro error conceptual que hay. Le quieren hacer creer que el fútbol es esfuerzo, sacrificio, voluntad. Rubén, cuando vos le pegabas 3 dedos a la pelota o gambeteaba a 2 tipos, no necesitaba de esfuerzo, te sobraba el talento. Y el talento aparte de una cosa importante que lo que dice Mauro, me agarro de eso. En edades tempranas, toda esta cuestión de la excesiva presión, yo tengo el buen recuerdo de que mi papá jamás me calificó. Y varios jugadores amigos que se desarrollaron en el fútbol no tuvieron ese papá atrás que era un inquisidor que estaba forzándote a vos a que juegues porque si no jugás... No pasó eso en mi vida, o sea, siempre jugué con libertad al fútbol, nunca tuve un tipo atrás que me estuviera diciendo todo el tiempo, mirá lo mal que jugaste, mirá lo bien que hiciste. No me pasó eso, entonces lo he hablado con varios chicos que jugamos en primera división, hicimos carrera profesional y tuvimos un denominador común que en nuestra época de crecimiento no tuvimos esa presión extra, que eran tus papás gritándote atrás que juegues mejor, que hagas esto, que hagas el otro, o sea... A mí me parece que, insisto, que querer salir campeón en novena división, en realidad tiene más ganas de salir campeón el entrenador que los chicos. Sí. Tiene mucha más necesidad, ¿no? Entonces me preocupa mucho cómo podemos hacer para
para derribar esa cuestión de ese ego personal, de que el entrenador está trabajando de punta de pie a ver si se cae el entrenador de primera. Y ahí es donde se confunde todos los mensajes que hay que darle a esos jóvenes que están adquiriendo herramientas para jugar mejor a la pelota. No es más que eso. Creo que después con los años vas cambiando algunas cuestiones de mensajes, pero si vos a los 10 años le decís lo mismo que le dicen a un adulto, me parece que ahí hay un error Claro, por conceptual que supuesto. tenemos que tratar de corregir. Por supuesto. Vos sabés que yo, cuando estaba en el Tenerife, jugamos por la Copa de la UEFA con el Auxerre de Francia, que tenía una escuela de fútbol y sacaron muchos jugadores durante mucho tiempo. Y entonces hablé con el entrenador, que era entrenador, yo no sé cuánto tiempo estuvo ahí entrenando, y sacaron muchísimos jugadores. Ellos sacaban muchos jugadores, vendían uno o dos y se seguían retroalimentando, ¿no? Claro. Entonces me dijo, mire, lo primero es pagarle muy buen sueldo. Claro que en Argentina eso, porque entonces el hombre se siente recompensado y siente que ese es su trabajo. Porque si no, claro, si le dan 2 pesos, el tipo dice, bueno, a ver, yo tengo que vivir de esto. Y quiere seguir ascendiendo y quiere salir de ahí. La vocación no le alcanza para vivir. Eso es una tarea también muy difícil de hacer en la Argentina. Pero antes, que ya estamos terminando, quisiera hablar del Mundial, de lo que están viendo en el Mundial. Yo les digo lo que estoy viendo, que he visto casi todos los partidos, que los equipos sudamericanos, Argentina, Uruguay, Brasil, están lejos de la producción futbolística de Francia y de España, por ejemplo, ¿no? Inclusive Brasil, que Brasil tiene un equipo, vamos a llamar las palabras que dicen ahora los periodistas, sólido, contundente, pero nada que ver con lo que era Brasil. Lo que era Brasil del 82, para no ir muy... los mejores jugadores de Brasil están mirando el campeonato ahora. Estaba Roberto Carlos, Ronaldo, Cafú, Kaká, todos estaban ahí. Y para no hablar de Sócrates, bueno, esos jugadores no están más. Entonces Brasil, bueno, sí, es un equipo contundente, pero nada que ver. Argentina todavía no apareció, al revés. Yo creo que Argentina, cuando estamos hablando de esto, van 2 partidos, yo que sé, por los nervios, por lo que sea, no ha alcanzado lo que estaba, la producción que tenía. Y Uruguay es un poco más uruguayo en el sentido de la garra que antes, pero siempre Uruguay ha tenido enormes jugadores, Francescoli, Rubén Paz, que finalmente eran los que resolvían los partidos, ¿no? Y ahora tampoco Uruguay tiene esos grandes jugadores. En cambio, Francia tiene 2 cosas, vos fijate lo que yo opino, lo que yo veo, muy antiguo, 2 winners, Dembélé y Mbappé, que son extraordinarios. Tienen freno, arranque, desborde, pase atrás, yo qué sé las cosas que... Y Mbappé que es un crack. Además tiene potencia, tiene todo. Bueno, no sé lo que opinan ustedes, ¿no? De eso. Sí, vamos por ahí. Yo también veo que, sobre todo Brasil, que como gana, el tema que la discusión que se genera en los partidos, para mí, Ángel, Rubén, no se discute los contenidos, o sea, no se discute el desarrollo, solamente se discute el resultado. Entonces, si Brasil jugó y jugó mal, y fue un equipo anárquico donde todo el tiempo depende de las carreras de Vinicius, no es un equipo asociativo que te domine, que te someta colectivamente, no es ese equipo. Entonces, como ganó, se justifica, porque, y después cuando pierde, dice al final a Brasil le tenía que jugar más, como hacía antes. Bueno, el tema es hablarlo ahora, porque con el resultado puesto siempre es más fácil hablar, con el diario del lunes. Después, me gusta mucho la intención de España. Francia tiene esa mezcla de potencia de juego asociado de impronta, porque son jugadores que tiran tacos, que ves que juegan sueltos, que juegan frescos. Y me parece que nuestra selección está como en una especie de tensión permanente. Es un equipo que juega tenso, no se libera, juega como de manera alocada. Y a veces eso me parece que reprime mucho más el talento que puedas tener, que creo que todavía me parece que hay selecciones a nivel internacional que están por encima del nivel nuestro. Creo que Francia tiene 2 selecciones. Potencialmente, que si pone 2 selecciones en el Mundial podrían competir las dos, porque ves los bancos, ves la gente que va afuera lesionada, que tienen enormes futbolistas. Inglaterra me parece que va a ser una selección difícil también, que está con un ADN
de Guardiola, que hay muchos jugadores del City que tratan de hacer ese fútbol. Inglaterra ha cambiado mucho su manera de jugar en función de esa influencia, ¿no? Entonces, me parece que estamos expectantes todavía porque el Mundial normalmente, como se dice, arranca en octavos, pero sinceramente a mí me preocupa mucho a ver, Argentina lo vengo viendo y más allá que renovó la dupla central, que Lisandro Martínez y Cuti Romero me parece que son dos buenos centrales que Argentina va a potenciar en los próximos años, todavía son jóvenes. En el mediocampo me parece que había encontrado en Paredes y Lo Celso generar fútbol para que Messi no sea tan dependiente de él, y lo acompañaron mucho. Al haber seleccionado Lo Celso, falta esa rueda de auxilio de fútbol, de retroalimentación en la creatividad. Pero bueno, tiene el McAllister, el Enzo Fernández, buenos recambios que puede llegar a ser mano del entrenador y que pueda mejorar la gestión de la pelota, del dominio, del manejo de la pelota. Me parece que podría mejorar Argentina en función de esas características que tiene que posicionar mejores. Pero la verdad que esas selecciones de las que hablamos tienen, para mí España es la que más me gusta, porque tienen un enorme compromiso con el juego asociado, pero también con la gambeta, con encarar, con gambetear, con ese juego desinhibido, que creo que Luis Enrique también ayuda bastante a que eso pase. Así que bueno, a mí me gusta el buen juego, o sea, no es que me encasillo, miro a la selección argentina y no me importa más nada, no, a mí me encanta el fútbol y evalúo cómo juegan las selecciones y en función de eso puedo reconocer que un equipo es mejor que otro. Y el coraje de Luis Enrique, porque en el partido con Alemania ganaba 1-0, Alemania lo Sí, tenía mal, porque sí, Alemania no tiene los jugadores de antes, pero tiene esa voluntad terrible, no se resigna nunca, no se entrega, y fue a sí, buscar, claro. y pone a dos pibes de 18, 19 años, que yo pensé, estaba mirando el partido y digo, no saque a Jordi Alba, sacó, jugadorazo, y a Asensio, que son Claro. muchachos de experiencia. Puso dos pibes. Sí, pero Eso le cree en da ese coraje. fútbol. No es que para mí, esa convicción que muestra Luis Enrique, para mí es muy valiosa. Pero O claro, sea, eso le dio. Si pongo dos pibes que están debutando en la selección mayor. sí, claro, claro. Y Pero bueno, ahí bueno, está, y juega juegan bien contra al fútbol. Alemania. Y jugaron bien los pibes, ¿viste? Después Alemania empató, pero no. Y jugaron bien. Y yo después pensé, yo no hubiera hecho eso. Mirá qué bien Luis Enrique, qué Pero coraje que después tuvo. vemos los equipos de Norteamérica, tanto Canadá como Estados Unidos, cómo han evolucionado también. También, Pues sí, lo sí. ve a jugar a Davis, es una cosa de loco, como gambetea, como Sí, encara, como sí, te sí. limpia cuando quiere, es un jugadorazo. Bueno, su contexto por ahí lo debilita un poco a él individualmente, pero es un jugador de Ah, Alfonso Davis, un jugadorazo. Después Estados Unidos ha mejorado su juego, sí, tiene sí. jugadores en distintas ligas importantes. El caso de los asiáticos que también tratan de jugar al fútbol. Un jugador japonés normalmente era antes mucho más mecanizado, ahora tiene enganche, engaño, patean al arco, tiran tacos, o sea, se animan a esa impronta del fútbol. Entonces, van cambiando las cosas, pero a veces tenemos esos prejuicios de decir, bueno, Arabia Saudita. Bueno, ¿cuántos equipos achicaron espacio hacia adelante para defender como Arabia Saudita? Sí, Y qué sí. eficaz que es aparte, porque está demonizada en Argentina especialmente, el achique de espacio cuando vos estás atacando y estás tratando de defender más alto. No sé por qué pasó, pero pasó. También con bloque bajo, como hizo México en Argentina, el gol fue de Messi, fue de la puerta del área porque estaba el bloque muy bajo. Entonces, Claro. eso no se castiga. El No, achique de claro. espacio de adelante sí, lo otro no. Lo otro está bien. Bueno, no sé, por eso la palabra equilibrio en el fútbol es bastante tramposita porque habla de un equilibrio para un solo lado, ¿viste? El Para atrás. desequilibrio en ataque. Claro, cuando está muy atrás no es desequilibrio eso. Es como, viste, que la cantidad. Yo creo que nosotros tenemos que dar una batalla comunicacional y cultural muy fuerte para empezar a poner las cosas en su lugar. Porque cuando hablan del equilibrio, de la concentración, que es otra pelotudez grande como una casa, ¿qué quiere decir la concentración? Si yo te marco a vos, Ángel, y vos anticipás una jugada y me haces un movimiento de imprevisto y yo te sigo atrás, estoy siempre un metro atrás tuyo. Si vos me cabeceaste, no es mi distracción, es que yo te seguía a vos. Es que eso es una tontería. En un córner dice, es que no estaban concentrados. No, sí, seguro. El jugador estaba pensando, me habrá planchado la camisa azul. Es que es una idiotez eso. Claro que está concentrado. Lo que no está es bien parado muchas veces. Por ejemplo, he visto goles de los laterales
que le dan la espalda a lo que sucede atrás. Entonces viene un jugador de atrás, lo anticipa. ¿Pero por qué? ¿Porque no estaba concentrado? No, porque estaba mal parado. Porque yo en la 6ª división de Villa Mitre, cuando empecé a jugar, no del Bayern Múnich, de Villa Mitre, de Bahía Blanca, el entrenador me dijo, yo empecé a jugar de lateral, y me dijo, la espalda, me dijo otra cosa, pero no, vamos a decir, la espalda mirando el arco, siempre. Claro, entonces estás bien perfilado. Estás mirando la pelota y estás mirando el tipo que está acá. Entonces son conceptos que hay que manejar, no que estoy distraído. Bueno, perdóname Rubén, a ver qué opinás vos de este No, tema. no, me parece extraordinario lo que están diciendo. Yo lo primero que querría decir es que en Sudamérica y en muchos lugares, sobre todo aquí, por lo que decía Rubén también, y usted Ángel, de la histeria con que se vive todo esto, no han hecho creer que ser campeón es una obligación. Ser campeón es una aspiración, es una ambición, a veces exigida por la historia, pero no es una obligación. La obligación, como en una institución, como en un club, es cumplir con todas las obligaciones de proyectos, de pagos, de tiempos, de tener una idea y desarrollarla. Porque está claro que si yo cumplo con todas mis obligaciones, esa aspiración de ser campeón cada día va a estar más cerca. Ahora, cuando yo no cumplo con mis obligaciones, todos los años estamos cambiando. Todos los años están cambiando los planteles porque no cumplo con las obligaciones. Entonces, detrás de esa locura de que mi única obligación es ser campeón, se terminan haciendo fuertes los equipos que no van con esa mochila. Es lo que decía Rubén. Bueno, Estados Unidos, Japón, sí, ellos son participantes. Están los participantes, están los protagonistas y están los candidatos. Hoy, a los que más le ha costado Alemania, entre ellos Argentina, es ponerse el mote de candidato y sostenerlo. Entonces yo digo, si nosotros sacáramos ese drama, mirá Rubén, en el fútbol infantil o juvenil, ¿no es cierto? Al niño lo obligan a entrenar 4 días por semana, pues si no, no lo ponen. Pero además tiene que jugar bien y además tiene que ganar. Yo además de toda esa presión que le genero a tu nene, después lo contrato a Ángel, que es psicólogo, para que le quite la presión. O sea, es una locura. No es más fácil no metérsela la presión. Y termino con esto. Un resultado deportivo en un chico, si gana está contento 5 minutos y si pierde está triste 5 minutos. ¿Saben cuál es el problema? Cuando yo no transmito valores, cuando yo no transmito principios, cuando yo no transmito conceptos y cuando yo no transmito ideales, porque entonces es un problema educacional y esa es una derrota para toda la vida. Es una derrota educativa. Argentina tiene que renovar todo eso. Vos decías, Rubén, y perdonen que me ponga de autorreferencia, que es horrible, menos mal que no está mi mujer, si no me mata, pero en todos los clubes que estuve hice poner una cláusula en mi contrato. Yo no dirijo ni primera división ni la última de infantiles. Eso está en el contrato. Vos mañana no me podés venir a mí como manager a decir, no, lo echamos a Gago. No, yo no soy director técnico. Yo soy formador de formadores. Mi tarea es otra. Si no vos querés que yo te recomiende a uno, te digo cuál de los que tengo es el mejor. Yo no dirijo, porque yo no hago eso. Yo no soy técnico como Ángel. Ángel se enoja porque me dice, vos opinás. Yo soy ayudador en fútbol infanto-juvenil. Yo no soy entrenador. No soy director técnico, porque eso también hay que tenerlo en claro. Si no, hacemos todo. Yo un día soy técnico, otro día soy manager, mañana soy formador, después soy... Bueno, es imposible ser especialista en todo. Y yo soy un pobre ayudador en fútbol infanto-juvenil. Eso me parece que habilita que yo pueda discutir con Ángel, perdón si me extiendo, porque Ángel empieza a subir y a bajar los jugadores como él quiere. Sube lo de sexta, lo de quinta, los baja. No, pero Ángel, no es así, ¿viste? Si vos subís 14 jugadores, bancátelo hacia arriba, ¿eh? No me destrocé a mí a todos los jugadores porque a vos se te ocurra. Esto no es así. Y me permite discutir porque yo no quiero el lugar de él. Ahora le estoy diciendo, este procedimiento no es bueno. Pero bueno, sería muy largo de hablar. Yo creo que este mundial lo que está demostrando, antes que nada, es que en Sudamérica no supimos armar una escuela de la gambeta, de la pausa, del pase 3 dedos, de la rabona, y nos fuimos para lo que hicieron siempre ellos. Y en eso, en recibir la pelota y pasarla rápido y jugar un toque, nos sacaron una ventaja. Creo que ahí está hoy lo que pasa. Puede ganar cualquiera, puede perder cualquiera, es un mundial que permite eso,
pero creo que al final se van a terminar imponiendo los 5 o 6 equipos que son candidatos. Yo voy a contar una anécdota de cuando yo jugaba en el Babi, para ver cómo cambió eso en la formación. En el barrio hicieron un equipo de Babi, jugamos un campeonato, hicimos un muy buen equipo, ganábamos todos los partidos y salimos campeones, pero disfrutábamos mucho de jugar. Un partido ganamos 17-4. Estamos en el vestuario y entró el entrenador nuestro, que el entrenamiento, ¿sabe cuál era? Jugar, jugábamos siempre. En el postrero todo era jugar y nada más. Bueno, entró el entrenador y nos dijo, estaba mal, ¿viste? Estaba enojado, que habíamos sido un desastre, no me olvido más de la palabra. Dice, no podemos jugar así, fuimos un desastre. ¿Saben por qué ganaron? Dice, ganaron porque los rivales eran peor, pero así no se puede jugar al fútbol. Ese era el mensaje. Estoy hablando de Bahía Blanca y no del gran fútbol profesional, de River, de Boca, no. Pero ese era el concepto que había en todo el país. Ganaste, pero jugaste mal, tenés que jugar bien. Y eso o le voy a contar otra. Ese fue el primer mensaje que yo recibí de pibe, porque yo dije, bueno, ¿cómo? Entonces no solamente vale ganar. Sí, pero le cuento una del Flaco Menotti. Primer partido de la selección juvenil sudamericana en Uruguay. Creo que le ganamos 5-0 a Perú. Entramos festejando, o a Ecuador, no me acuerdo, y entró el Flaco y hace... Tranquilo, Enfrente hay 15 chicos que están sufriendo por los goles que le hicieron a ustedes. Bueno, ese es todo un mensaje ético, que lo han tirado a la basura, que lo han desbastado, haciéndole creer que no, al rival hay que pisarle la cabeza, hay que matarlo, es un enemigo, hay que desbastarlo, destruirlo. Y no, yo por lo menos, no sé ustedes, cuando era chico para jugar a la pelota elegía a mis mejores amigos. Yo iba a jugar a la pelota con mis amigos del barrio, no jugaba con los enemigos. Entonces no entiendo ahora por qué. Si yo tengo que jugar en contra de Capria, no sé, hay que romperlo en 1000 pedazos. Ese es el mensaje que le dan a tu hijo, Rubén. Cuando se va el defensor, le gritan un eufemismo, cortalo, matalo. Y después al otro día le leen Ética para Amador de Fernando Sabater, cómo hay que implementar la ética. Bueno, esto es una mentira, perdón, me fui a cualquier cosa. Sí, es verdad, yo también en el contrato que tengo hoy en el club, también hice una cláusula, obligué en el contrato, que fue la única cláusula que yo obligué, es que el club no tenía prohibido ofrecerme el cargo de entrenador. A mí me parece que era una cuestión lógica que el entrenador que venga, que uno elige, se sienta con ese respaldo. Entonces, apenas está en el club, automáticamente uno se pone al servicio de él para trabajar en el rol que tengo que ser yo, que es un rol determinado. Si yo quisiera hacer la carrera de entrenador, sería entrenador. No utilizaría este rol que tengo para ser entrenador. Me parece que esas cuestiones que tienen que ver con la ética de comportamiento, está claro que ahí está el secreto de todo. Por ahí va la cosa. Esto yo lo comparo con la escuela. Cuando dicen hay que ganar de cualquier manera, es una de las frases más nefastas que tenemos instaladas en Argentina, y hace 60 años que vivimos discutiendo las mismas pelotudeces. Entonces, vos tenés que traer la nota, no importa, es lo mismo que el chico, entonces yo lo mando a mi hijo al colegio. Digo, bueno, ¿qué tiene que hacer? ¿Tiene que estudiar o se copia? ¿Es lo mismo? Claro. Si hay que ganar de cualquier manera y si hay que ganar como sea, es la misma lógica. Entonces, todo tiene que ver con la cuestión ética. Hace poquitos días, mi hijo jugó un partido que perdieron y estaba enojado porque había perdido. Me le acerqué a la mitad de la cancha y digo, andá a saludar a los contrarios. Andá a saludar a los contrarios. Claro. Tiene que ver con nosotros. Yo escuché a un árbitro de fútbol infantil un día agruparlo a los chicos en el medio de la cancha y diciéndoles, bueno, van a jugar un partido de fútbol, pero no son enemigos, ahora van a que gane, que pierda, después van a comer un sanguchito, un jugo, todos juntos allá en aquella mesa, y yo lo escuché al hombre. Y la verdad que terminó el partido y lo fui a saludar. Claro. El tipo me conoce por haber sido futbolista. Digo, no, pero para una cosa digo que acá lo importante es lo que yo te quiero decir a vos. Te quiero felicitar por el mensaje que yo escuché que vos le diste a los chicos. Y eso, hay tipos todavía que son silenciosos, que pueden ser valiosos para corregir todas estas conductas. Entonces, la batalla cultural, la batalla comunicacional, la tenemos que tratar de dar de los lugares que podamos, y ahora, por suerte, no necesitamos tanto intermediario para poder hacer esto. Entonces, es muy valioso que podamos tener estos espacios y poder aumentar los lugares para poder bajar una línea de tranquilidad de esta cuestión ética, de estos comportamientos, no tanta contradicción, porque por un lado
Yo veo en las canchas de fútbol infantil cartelitos que dicen las reglas de los 10 reglas de los pibes, y después dice local y visitante, y que no pueden compartir las familias un partido de chicos de 10 años. Estamos jodiendo. Entonces en Argentina no toleramos, al contrario. La otra vez en la cancha de Vélez, Talleres de Vélez, cagaron a palo a uno que era que de Vélez. Pero ¿qué problema hay que esté otro con un contrario? ¿A dónde lo vamos a ir llevando todo el tiempo? Entonces, a veces me siento en un momento como que estoy contra la corriente con algunas cuestiones, ¿no? Porque si digo, mientras estamos en Racing, digo, bueno, no salimos campeones, pero me pareció que fue bueno, que es bueno el proceso, que tarde o temprano va a conseguir los logros. Y dicen, no, al final no quiere salir campeón. ¿Pero quién dijo que no quiere salir campeón? Estoy valorando el camino que estamos llevando adelante, porque todo es un proceso que lo va construyendo. Como en Argentina no se cree en nada, es todo corto plazo. Cuando un equipo de fútbol lo querés armar, no es apretar la tecla de la computadora y que todo aparece. No, tenés que ir tamizando, tenés que ir generando sinergias, tenés que ir potenciando ese grupo humano. Pero bueno, ven, como no se cree y como queremos todo con soluciones inmediatas, en fútbol infantil pasa lo mismo, en tu vida pasa lo mismo, en un club profesional pasa lo mismo, y ahí es donde tenemos los problemas que nos llevan a todo el tiempo descartar. ¿Viste? Y el entrenador, 3 partidos, no ganaste, pum, afuera, viene otro. Bueno, yo no soy de esa lógica y defiendo en el rol que tengo de tener un poquito más de señales que digas, bueno, no son suficientes para tener que cambiar. ¿Por qué? Por esto y por esto. El equipo con Fernando Gago, que se unió el año pasado en agosto, ganamos 3, perdimos 5, pero se veía señales donde el equipo estaba intentando una búsqueda. Y cuando se generaban dudas, yo enseguida decía, no, va bien, hay buenas señales. Y bueno, se pudo consolidar eso y después terminamos un año realmente muy bueno. Pero si no se sostiene la mínima crisis, es muy difícil llevar adelante algo. Bueno, hablaste, Rubén, de la batalla cultural, y con Fernando Signorini, con Maurito, con Rubén Rossi, tenemos este espacio muy humilde para dar esa batalla cultural. Así que te agradecemos muchísimo tu presencia y tu aporte, que es muy valioso en esta tarea que hemos emprendido. Muchísimas gracias. Vamos a terminar ahora, porque así seguimos viendo el Mundial. Un abrazo muy fuerte, Rubén. Gracias, Ángel, querido. Un gran abrazo, la estima de siempre. Vamos a seguir charlando porque siempre me gusta, creo en la retroalimentación. Creo que es muy importante esa cuestión de los pensamientos. Y bueno, Rubén Rossi, querido, te admiro mucho, te escucho mucho y me parece que sos muy valioso para nuestros hijos, porque esto de la formación del fútbol es la formación de la vida, de la ética y de que si entra o no entra la pelota no es tan importante, sino que los chicos salgan felices de ahí. Que sea un paso enriquecedor de su vida, que no solamente llegue a ser profesional del fútbol, sino que el paso por el fútbol sea un paso de formación, de capitalización humana. Así que mis felicitaciones a ambos y a seguir adelante. Bueno, Rubén, muchísimas gracias a vos, muchísimas gracias a María Ángel. Termino con una persona que yo admiro mucho, que era María Montessori, una pedagoga italiana, que decía, nos vivimos quejando de que la sociedad es absolutamente, que la sociedad es hiperindividualista, es egoísta, no es solidaria, y sin embargo educamos niños para esa sociedad y no para cambiarla. Nos vivimos quejando, yo hago el parangón con el fútbol, nos vivimos quejando que el fútbol, todos los males que tiene, y en vez de educar niños o jugadores para que modifiquen ese fútbol, los educamos para que se entrometan en ese fútbol. Y ahí está el error más importante. Tenemos que seguir bregando siempre por lo mismo. Llegan muy pocos futbolistas al fútbol profesional. Entonces la transmisión de valores, de principios y de ideales son fundamentales. Y también para esos 3 que van a llegar al fútbol profesional, porque van a ayudar a cambiar una realidad que por lo menos para mí no es la de las mejores. Muchísimas gracias, les mando un abrazo gigante a todos. Me piden el podio, imposible, la rompieron todos.